Muy buenas tardes. Bueno, pues esto no se acaba, apenas comienza. El día de hoy, 1 de octubre, hace 7 años, Fundación Casa de México abrió sus puertas por primera vez y es un lujo celebrar este 7º aniversario con este panel así de pesado, así de fuerte, así de potente, y todo gracias también a la colaboración con Art Kingdom y Stage México. Yo quiero que recibamos a todos nuestros invitados con un fuertísimo aplauso. Todos ustedes son unos grandes privilegiados porque lo que van a escuchar el día de hoy es inigualable. Estará grabado también a través de nuestro canal de YouTube y redes sociales, así es que no se lo pierdan. Es un gusto darles la bienvenida a esta serie de paneles magistrales de cine organizados en el marco del aniversario de la Fundación Casa de México en España, una celebración que nos recuerda la importancia de tender estos lazos y estos puentes entre ambos países. Como les decía, gracias al trabajo conjunto con Art Kingdom y Stage México Audiovisual, por 3er año consecutivo abrimos un espacio único de reflexión, de diálogo, con destacados cineastas y profesionales de la industria audiovisual, quienes nos compartirán el día de hoy y también el día de mañana su visión sobre los grandes retos y oportunidades que enfrenta el sector audiovisual. Esta iniciativa no solo busca acercar al público al pensamiento y a la experiencia de los creadores, sino también posicionar a México como un referente en el ámbito internacional, destacando sus ventajas como destino de rodaje, sus políticas de estímulo fiscal y su creciente potencial como hub de producción audiovisual. Nos parece en Casa de México fundamental impulsar estas alianzas estratégicas que promuevan tanto a los nuevos talentos como al rico patrimonio cinematográfico de México que tiene para ofrecer. Hoy comenzamos con el panel Del papel a la pantalla, un espacio para reflexionar sobre el guión cinematográfico y quién que estos mejores representantes mexicanos. Nos acompañan esta tarde y solamente voy a mencionar sus nombres porque Lorena, quien estará moderando esta charla, ampliará en la medida de lo posible la enorme trayectoria que cada uno de ellos tienen. Carlos Cuarón, guionista, director y productor. Guillermo Arriaga, escritor, guionista, productor y director de cine. David Barraza, que también es guionista, productor y director de operaciones. Y, como les decía, contaremos con la moderación a cargo de Lorena Escalante, que ella también es una destacada guionista y ganadora de muchísimos premios. Los invito a escuchar este diálogo, no sin antes cederle la palabra a Arturo, con quien por 3er año consecutivo tenemos este programa tan nutrido. Muchísimas gracias y bienvenidos todos. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a todos por estar aquí y sumarse a este proyecto que, como bien dice Vania, llevamos 3 años trabajando en conjunto con Casa de México y con los mexicanos para traer un poco de muestra de industria audiovisual desde Baja California, el estado más bonito, hasta Quintana Roo, el segundo estado más bonito de todo México, donde pues la idea es sumarnos y pensar en México como un bloque país, más allá de pensar en competencia, de que hacemos lo mismo y él lo hace mejor o yo, pensar más bien que ante la cara de los extranjeros, pues México es uno, ¿no? Y México tiene esa magia y la idea es que hagamos muchas cosas con otros países, pues entre nosotros también. Y bueno, pues agradecer obviamente este panel a David Barraza, que nos apoyó muchísimo para poder también estar con Guillermo presentes, Carlos Cuarón, que aceptó la invitación gracias a un mezcal, y Lorena Escalante, que es mi maestra de guión y pues tenemos grandes anécdotas. Entonces espero que disfruten, ya no les quito más su tiempo y pues gracias por estar acá y sigan a Stage México Audiovisual en las redes sociales para que estén enterados de todas las conferencias que traemos mañana y la función de cine que gracias a Claro Video tenemos el viernes aquí. Gracias. Hola, buenas tardes. Pues es un honor estar aquí compartiendo el panel. Vamos a tocar hoy un punto muy importante, me parece, en la industria cinematográfica, que es el guión. Sin guión no hay nada. Y creo que
es un camino difícil para los guionistas y tener a estas personalidades aquí pues es maravilloso porque nos abre la posibilidad de conocer cómo es que los guiones cruzan fronteras y nuestras historias mexicanas pues llegan a todo el mundo, a los corazones de toda la gente. Voy a presentar primero, ¿cómo están sentados? Primero va Carlos Cuarón, director, productor, que inició su carrera muy joven con un gran éxito, a los 23 años, Sexo, Pudor y Lágrimas, con el que ganó el Ariel. No, ¿No empezaste? Me dijiste que era tu... Sexo, Pudor y Lágrimas es de Toño Serrano. Pero claro que sí, ¿tú la escribiste? No, yo escribí Solo con tu pareja. Ay, solo con tu pareja, perdóname. Perdóname, se me cruzaron los cables, qué pena. Perdóname. Claro, solo con tu pareja. Pero me gusta Sexo, Pudor y Lágrimas. Es una buena película. Y Toño Serrano es un Y tipazo. sí, ganaste el Ariel con ese, solo me equivoqué del nombre. Sí. Sí. Perdonen, tengo tantas cosas en la cabeza. Hoy les voy a contar nada más para que sepan, pero hoy tuve pits todo el día hasta que llegué aquí corriendo. Entonces, bueno, aquí estoy. Discúlpame. Y bueno, tiene grandes películas como seguramente todos han visto y tu mamá también. Que pues nominada al Oscar. Maravilloso. Rudo y Cursi, que también pues todas estas historias trascendieron, es un gran director, un gran escritor. Y tenemos a Guillermo Arriaga, que bueno, creo que no se necesita ni presentar. Escritor de Amores Perros, Babel, 21 gramos, nominado al Oscar, ganador del premio Alfaguara. Él va de las letras en los dos sentidos, en la escritura, en la literatura y tanto en el guión, que es difícil, realmente es difícil encontrar un guionista que vaya y venga de las dos. Es un talento extraordinario lograr hacerlo. Tenemos a David Barraza. Perdón, pero premio mejor guión en Cannes. BAFTA y Cannes también, ciertamente. Y David Barraza, que, bueno, director de contenidos de Sony durante varios años. 6 años. Tiene 11 películas, creo. Es un gran guionista. Ha producido también. Producido muchas series. Muchas series. Él nos va a platicar mucho de series. Ahorita vamos a empezar. Y bueno, pues creo que a todos nos atañe aquí el tema del guión. Es difícil ver buenos guiones, la industria está llena de guiones malos y eso hace que los guiones buenos luego se pierdan por ahí. Y bueno, quisiera primero que Carlos Cuarón nos cuente sobre su experiencia en cuanto a qué sientes, cómo fue que lograste trascender las fronteras y estar nominado al Oscar. Pues por accidente, Cuéntame. porque así es la vida, ¿no? La vida te lleva a distintos lugares siempre por accidente y por como consecuencia de otros accidentes. Entonces, pues uno hace lo que quiere hacer y no piensa en las consecuencias que pueda haber en ese sentido. O sea, deseas que a lo mejor te vaya bien, pero nunca sabes cómo te puede ir. Un proyecto que Claro. crees que te va a ir muy mal, te va muy bien y viceversa. Entonces, pues nada, yo lo que he puesto el empeño es en tratar de expresarme con honestidad y ya la consecuencia de ese tipo no está en las manos de uno. En las manos de uno no controla la taquilla, uno no controla a los críticos, ¿no? Lo único que uno puede controlar es la creatividad, ¿no? Y entonces, pues es a lo que me he dedicado. Pero pues eso es lo mejor, es lo que más disfrutamos, siento yo. Pues los creativos sí, ¿No? los Lo mejor contadores es sentarte no a sé. escribir. Sí. Finalmente. Sí, dependiendo quién, sí. Un escritor, sí, pues es lo que más nos gusta hacer, por supuesto. Claro, claro. Y tú, Guillermo, cuéntanos cómo es que llegaste a trascender las fronteras y llevar nuestro nombre hasta allá, hasta Hollywood. Bueno, antes voy a contar una anécdota. ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por venir. Gracias Stage México por la invitación y gracias a la Casa de México por recibirnos. Y gracias, Lorena, por esto, y Arturo, ¿dónde está Arturo? Muchas gracias. Voy a contar una anécdota antes. Yo quería
que Gustavo Cerati hiciera la música de una película. Si conocen a Cerati de Soda Stereo, gran músico, yo muy fan de Cerati, y me consiguen una cita con él en el backstage después de un concierto suyo, y llego y el señor Cerati empieza: un honor. Dije, no, el honor es mío. No, qué honor es para mí, qué honor es para mí. Le dije, no, el honor es mío, Gustavo, por favor. Me dice, es que, y tu mamá también la tengo aquí, en el corazón. Y yo le dije, y yo tu disco con Luis Miguel, aquí, en el corazón. Y me dice, yo nunca he hecho un disco con Luis Miguel. Le dije, yo no tengo nada que ver con ni tu mamá también. Dice, entonces, ¿qué has hecho? Amores Perros. ¿Y qué es eso? Entonces, no te preocupes. Si Cerati se le pasó. Claro, bueno, ay, gracias, qué alivio. Ahora, Sí, le pasó. Entonces, en algún momento me convertí en Carlos Cuarón, y si tu mamá también, con mucho orgullo. no, ahorita estás confesando que rompiste un pacto que tuvimos en un momento en que como nos confundían y entonces a mí me decían Arriaga y a el Cuarón, dijimos, pues bueno, no hay que sacarlos del error. Sí, y me acabas de confesar que sí lo sacaste del error. Bueno, es que me encanta el disco que hizo con Luis Miguel. A mí también, es su mejor disco, de hecho. Y quiero decirles que aparte, este señor lo conozco hace muchos años, es un gran amigo, lo respeto mucho, lo quiero mucho, él lo sabe y lo admiro. Nos pasamos nuestras cositas y no estoy hablando más que de lo que escribimos cada quien. Y tuve el privilegio que David fuera mi productor por cerca de 20 años. Él se encargó de todo lo que yo hacía en la vida, libros, películas, etcétera, etcétera. Entonces, un placer compartir contigo. No, hombre, al contrario. David, y un honor. Se lo robó Sony. O sea, le pagaba 20 veces más pinche Sony que no mames. Pero bueno, para empezar quiero decirte que, y Carlos y David lo saben, detesto la palabra guión. Porque la palabra guión minimiza nuestro trabajo. Me platicaba Carlos hace algunos años que la palabra guión derivó de cuando surge la televisión y ponían, vamos a dar una noticia sobre inundaciones en Iztapalapa. Entonces, la guía era una inundación en Iztapalapa y ponen imágenes así. Y esas guías las hicieron, que significa pequeña guía, guión significa pequeña guía. Y me parece una palabra despectiva. Se lo platiqué a Víctor Hugo Rascón Banda, en aquel entonces director de la SOGEM, y sí cambiaron la materia de guión por la de escritura de cine. Cinematográfica. Escritura cinematográfica. Porque me parece que la palabra guión es despectiva, la palabra guionista, el que hace pequeñas guías. Este señor y yo nos pasamos, yo me pasé 3 años y medio escribiendo Amores Perros para que digan que es una pequeña guía. Es ofensivo. No, pues sí se nota. No, de verdad es ofensivo. Yo siempre he peleado porque se cambie la palabra guión por, como estaba antes, libro cinematográfico. Carlos era el que me ilustró al respecto, se decía libro cinematográfico, pero cuando llegaron los noticieros, empezaron a poner guión. Entonces, guión es una palabra despectiva, como si lo que hiciéramos no fuera una obra en sí misma. Y a veces me preguntaron cuando dejé de escribir libros y hacer cine, me decían, ¿y cuándo vuelves a la literatura? Le dije, es que nunca me he ido. Cuando en la dramaturgia teatral le dicen a un dramaturgo si se fue de la literatura? Nunca, porque a un dramaturgo de cine se le tiene que decir cuándo regresas a la literatura. Ahora, ciertamente hay distintas formas de escribir cine. Hay una forma de escribir cine que es por encargo, donde tú desarrollas las ideas de otros, y hay un cine que es un desarrollo de ideas originales, como las que hemos hecho aquí el señor Cuarón y yo y David. Entonces, ¿por qué un dramaturgo de cine no puede ser considerado un dramaturgo? ¿Por qué la dramaturgia de cine se le considera que no es ni siquiera una aproximación a la literatura? Dicho esto, yo siempre quise hacer cine, pero sentí que no tenía las capacidades técnicas para hacerlo. Y escribí novelas y me compraron los derechos para hacer las películas. Y en una de esas me buscó Fernando Sariñana y Miguel Neucocha, me dijeron que si yo podía escribir cine. Y dije, hombre, claro.
Y escribí una película que se llama Cielo Abierto, que estuvo guardada por 30 y tantos años hasta que mis hijos Mariana y Santiago la dirigieron hace un año que se estrenó. Y si quieren la pueden ver en Netflix, en América Latina y en Filmin acá. Y escribí a Cielo Abierto como parte de una trilogía que iba a ser una trilogía de accidentes. Y bueno, tuve la fortuna que hiciéramos la película Alejandro y yo, que Alejandro decidiera dirigirla. Y pues aquí estoy, hablando con ustedes. Genial. Muy bien. Y David, cuéntanos tu experiencia en Sony, una empresa tan grande, internacional. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Y qué es lo que Sony busca? ¿Qué es lo que buscan las empresas internacionales de los guiones mexicanos? Realmente creo que nosotros tenemos muchísimo talento. ¿Y cómo es que lo escogen? Bueno, antes que nada, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mira, antes que nada, un placer poder compartir este espacio con gente que admiro, que fueron colegas y maestros de muchos años. Así que bueno, muy feliz de estar por acá. Pues mira, yo también empecé más en la parte de escritura, ¿no? Y la vida me fue llevando a tomar una decisión en donde se me presenta una oportunidad. Yo me considero un ejecutivo por accidente y llegué a Sony en 2019. Tengo un par de meses que salí de la compañía y fue un camino de muchísimo aprendizaje, que disfruté mucho estar del otro lado del escritorio, entender la labor de un ejecutivo creativo, que creo que hoy en día en la industria empieza a haber más, ¿no? Antes había ejecutivos que eran pues la persona de saco, corbata y que veía números y que solamente pensaba en cómo iba a comercializar los proyectos, ¿no? Afortunadamente, muchas de las grandes compañías y medianas compañías de producción han entendido que la parte creativa y la parte de escritura es fundamental para la toma de decisiones. Entonces, bueno, yo llego a Sony y de alguna manera no hay una respuesta a qué es lo que las compañías están buscando, porque el mercado es muy cambiante. Y eso es lo primero que tenemos que entender, que el mercado está cambiando todos los días, y creo que a todos los que estamos aquí y los escritores que están aquí, un día les dicen estoy buscando terror y en 15 minutos estoy buscando comedia y luego estoy buscando melodrama. Y al principio eso fue una de las cosas que más trabajo me costó, entender esta dinámica de la adaptación y del cambio. Una vez que tú como creador logras entender esto, si tú quieres pitchar para las plataformas o para las grandes productoras, debes de tener un pipeline de proyectos variados, ¿no? Que esto va un poco en contra de lo que hace, por ejemplo, Guillermo, ¿no? Que Guillermo es una persona que es más autoral. Al final de cuentas, la televisión pues se convierte en una industria, en un negocio, y tenemos que acostumbrarnos al no, ¿no? O sea, ahora que decías que hay muchos guiones, muchos guionistas, los hay. Sin embargo, bueno, cada vez la competencia se vuelve más compleja, somos más en esta industria, se generan muchas premisas. Yo ayer platicaba con una colega de acá de España y le decía, mira, yo creo que generamos muchas premisas, yo no sé si estamos contando realmente historias. O sea, creo que nos hemos olvidado del craft de contar historias, ¿no? Entonces, cuando uno como ejecutivo encuentra una historia que no solamente es una buena premisa o una buena idea, sino que si hay un desarrollo verdadero, tiene muchísimas más posibilidades de pasar. Y no es fácil encontrarla. Mucha gente dice, es que te mandé 20 proyectos. Sí, pero de los 20 no había uno realmente que valiera la pena, ¿no? Y hay que decirlo, y es normal. O sea, pues sí, claro. Claro, porque la verdad es que como guionistas tienes que estar acostumbrado al no, porque la mayoría de los proyectos no se hacen. Hay tanto dinero de por medio, pues no se logra. Yo siempre he creído que tener un producto en pantalla es un milagro. Es un milagro. Y hay que celebrar esos milagros, ¿no? Porque luego me decían, bueno, ¿y por qué hacen eso? Bueno, mejor vamos a celebrar que sí estamos haciendo esto y ya vendrá el tiempo para hacer otras cosas. Pero pasa tanto para que algo suceda que bueno, hay que celebrarlo también. Claro. Y Carlos, cuéntanos, ¿cómo es pasar de la pluma a ser el director de tu película? Pues son trabajos complementarios, ¿no? Yo lo que creo es que el trabajo de la escritura lo hacemos muy por dentro
que el 90 y tantos % de la escritura sucede en la cabeza de uno, que ese otro 10% es el acto físico de escribir, ¿no? Y entonces es una cuestión muy interiorizante, muy para adentro, muy a lo mejor una contracción, pero como todo en el universo, pues está, ¿no? La contracción y la expansión, ¿no? En la dualidad, y entonces la parte expansiva es cuando, si quieres dirigir, porque claro, no es una obligación, y lo haces porque ahí entonces vas para afuera, ¿no? Porque como director tienes que comunicar tu visión, que empieza desde, en nuestro caso, pues desde el papel, y con un montón de gente, ¿no? En una producción mexicana, pues, un promedio de 80 personas. Y todas esas personas te están ayudando a cumplir con tu visión. Y entonces tienes que ir para afuera, o sea, que es el proceso contrario, de alguna manera. Ambos son procesos creativos, evidentemente, ¿no? Pero continuamente estás haciendo esto, como contrayendo, expandiendo, como el corazón. Es una cuestión muy natural. Pues nada, uno, o sea, para saltar de la escritura a la dirección, pues, lo que tienes que hacer es atreverte, o sea, dar el salto. Y también al revés, me imagino, mi proceso no fue ese. No, claro. ¿No? Pero, por ejemplo, el proceso de mi hermano Alfonso sí ha sido más ese, o sea, que empezó más directamente como director y últimamente ha escrito todo lo suyo, ¿no? Entonces, pues es un director que se ha vuelto escritor. Yo soy un escritor que me volví director. No hay un solo camino, ¿no? O sea, ahí sí, como decía Machado, se hace el camino al andar y cada quien, pues, cae en donde tiene que caer, ¿no? Y entonces para mí son actividades totalmente complementarias, las dos me encantan, ¿no? Y las dos las disfruto mucho. Hay estas enormes ironías cuando escribes. Pues yo nunca me he sentido solo, en el sentido de la soledad, y la melancolía y el dolor y la tristeza y todo esto, porque estoy acompañado de mi esquizofrenia mental, de mis ideas, de los diálogos que oyes y demás. Y en cambio, en los procesos creativos en donde me he sentido más solo, solitario, como lobo, triste, cursi, telenovelero, es dirigiendo, porque de repente estás en el set, están los 80 personas que te quieren ayudar a cumplir con tu visión y no está saliendo como tú quieres, ¿no? O crees que no está saliendo como tú quieres, porque son momentos realmente emocionales en donde pasó algo y dices, puta madre, ¿ahora qué hago? Y volteas a ver todos y no, nadie está contigo y entonces te sientes solito, así como perrito desamparado. Y esto es algo que pues nada, lo he platicado con los amigos directores y todos sí, lo comparten, ¿no? Y entonces es esta gran ironía de que nunca estás solo cuando escribes, o solitario, por llamarlo, o experimentas la soledad. Y la soledad la experimentas dirigiendo, rodeado de un montón de seres que te quieren ayudar. Claro. Oye, porque a todos nos ha pasado, creo, que escribes tu guión y cuando llega a la pantalla dices, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué pasa cuando tú diriges? ¿Si realmente logras tener tu corazón en lo que tú imaginaste, lo que tú querías, lo has logrado en la pantalla? Sí, para bien y para mal. O sea, mis películas son buenas o malas, les gustan o no, etcétera, pero es mi expresión honesta de mí mismo, ¿no? Yo he tenido mucha suerte, pues porque las otras cosas que he escrito, pues la mayoría las ha hecho mi hermano, que pues no tiene talento, ¿verdad? Y entonces pues le han salido bien y es muy reconfortante. O otros directores pues con los que he comulgado. Entonces yo en lo personal no me puedo quejar de un proyecto escrito por mí y que dirigido por otra persona con el que no esté de acuerdo, o sea, y los míos, pues lo que digo, o sea, yo hago lo que puedo, ¿no? O sea, claro. Uno cuando escribe, cuando dirige, pues lo único que puede hacer es tratar de hacer el mejor trabajo posible que puede uno, ¿no? Claro. O sea, y ya las consecuencias, como lo dije antes, no están en nuestro control, ¿no? No,
Y tenemos que hacerlo mejor con lo que tenemos, ciertamente. Sí, totalmente. Claro. Oye, Guillermo, ¿y tú empezaste en las letras, en la literatura? ¿Cuántos libros tienes? 8. 8 libros. ¿Y cuál es tu favorito? Mi favorita siempre va a ser la que sigue. Estoy de acuerdo. Siempre, Buenísimo. ¿no? Ajá. Porque es la que me entusiasma, es la que me anima. Siempre el proyecto siguiente es el que a uno lo esperanza más que los que ya hiciste. Ok, ¿y te mantienes en el mismo género? ¿O cómo te sientes? No, fíjate, yo no soy alguien que cree en los géneros, o no me gustan los géneros. Ok. He tratado de escribir novelas y películas que no quisiera que fueran consideradas género. A mí no me gusta el género de terror, no me gusta la comedia, no me gusta la novela negra. Me gusta la construcción de historias sin que necesariamente tengan que obedecer a ningún género. Los géneros obedecen a reglas muy estrictas Sí. y a mí no me gustan no me gusta sentir ninguna regla. Eso te iba a preguntar porque tienes un manejo de muchos personajes en tus películas al mismo tiempo y lo estructuras de una manera maravillosa. ¿Cómo llegaste a eso? Como que ese es tu sello, me parece. Mira, tiene que ver con dos cosas. Una, con el déficit de atención. ¿Alguien aquí tiene déficit de atención? ¿No? ¿No están felices aquí en Lima? Yo tengo, por eso lo confundí. Pero yo no sabía que eras hermano de Toño Serrano. Antes era Arriaga. Antes eras Arriaga. No, Y la otra es que en la vida real nunca he escuchado a nadie, jamás, contar su propia historia de manera lineal. Nunca. Ciertamente. Nosotros usamos estructuras muy sofisticadas cuando contamos historias en la vida cotidiana. Ah, ok. Y hacemos incluso las voces de otros personajes, y hablamos de otros personajes. No, yo llegué de la fiesta y que me dice mi mamá, ¿qué son esas de llegar, hijo? No. Y llega mi papá, ¿qué pasa? No sé qué. Y hacemos las voces y brincamos de un personaje a otro. Entonces aprendí yo entre el déficit de atención y la vida real que las historias no siempre pueden seguir el mismo patrón. Por eso siempre he dicho que la única regla que hay para escribir es que no hay reglas. ¿No? No hay reglas, cada quien tiene que encontrar su propia forma de escribir. Y como yo vengo de la novela, quise que las películas que yo escribí tuvieran una tesitura literaria, que tuvieran una tesitura, una tesitura de novela, y muy anclada en vivencias. O sea, todo lo que he escrito viene sobre todo de vivencias. Y de ahí es donde viene esta forma de estructurar. Ahora, no sé Carlos, creo que Carlos es alguien más serio que yo, pero yo nunca planeo lo que voy a escribir, nunca. No sé quiénes son los personajes, no sé qué es lo que sigue, no sé cuál es el final. Todo lo voy inventando sobre la marcha, tanto en novela como en película. Ya saben, yo he estado en sesiones como estas donde un colega en una mesa redonda dice, sobre todo a jóvenes, nunca escriban una sola palabra si no conocen el final. Yo digo, si ya conocen el final, ¿para qué chingados escriben? ¿No? Si lo divertido es descubrirlo. Y tengo amigos que sí hacen mapas y desarrollan personajes y tienen como muy estructurado. Yo no puedo. Mi déficit de atención, me cuesta más trabajo hacer ese trabajo de logística que escribir ya directamente una película o un libro. Entonces, yo escribo como lector, ¿no? A mí no me pasa lo que a ti. Yo cuando llego a un set me digo, ay, puta, hay gente, ¿no? Ay, sí. Y no me siento solo, al contrario. No todo el día. Un momentito. Me encanta. Si alguien me dice, ¿quieres dirigir para tener más control? Le dije, no, para tener colaboración. Porque cuando estás escribiendo no tienes a quién voltearte a decirle. Ahora tienes al ChatGPT. No. Sí, Pero- de pronto te dan ganas de hablar con alguien que exista pero- y no sean tus personajes. Y ahí tienes a alguien que le dices, ¿qué hacer, no? Yo estaba dirigiendo una escena con Charlize Theron y la neta, no sabía qué decirle. Porque no tuve tiempo de preparar la película.
Ustedes saben, preproducción es la forma en que las películas se hacen en la preproducción. Mi permiso de trabajo en Estados Unidos no salía, entonces me quitaban la visa si yo tenía juntas o hacía scouting social. Entonces, 3 días antes de hacer la película, me dieron la visa de trabajo. Todo fue improvisado, todo fue improvisado. Wow. Y no sé yo qué decirle a Charlize. Y me decía, Arriaga, ¿qué chingados hago? Y dije, no sé, tú eres la que te ganaste el Oscar, ¿no? Resuélvelo. Porque lo que estaba yo realmente pensando qué hacer, pero tenía alguien con quien hablar, ¿no? Y tuve un director de fotografía que fue mi doctorado en cine, que se llama Robert Elswit, a que le agradezco todas las enseñanzas que me dio. Yo me volteaba hacia Robert o hacia Phil Hardach o hacia David, que David estuvo toda la filmación. Ahí ya, si te interesa, puedas platicar de tu experiencia en un set, en los sets que hemos trabajado juntos, que hemos trabajado en muchos sets. Entonces, yo sí disfruto, la verdad, la compañía. En Hollywood sí son un poco más de personas, éramos como 150, ¿no? Yo me acuerdo que el primer día de rodaje, siempre producción, dije, vamos a voltear la cámara, y yo veía camioncitos que se movían, ¿no? Hasta que me dijeron, güey, no puedes estar cambiando la cámara, porque cada cámara es mover 18 camioncitos y 150 personas para acá, ¿no? Entonces, aprendes a hacer sobre la marcha, porque todo fue improvisado en esa película, sobre la marcha tomar decisiones. Oye, Guillermo, pues no te gustan los géneros, pero creo que tienes un sello muy particular que todos podemos identificar. Cuéntame cómo llegaste a ese sello de escritor que tienes. Pues, ¿En qué novela? ¿En qué descubriste todo este manejo de los maravilloso que tienes de personajes tan diversos en una misma historia? Mira, te voy a decir algo que me lo acaba de recordar un amigo, un exalumno mío, Carlos Dada. Cuando yo daba clases, los ponía a imitar a diversos escritores. Van a escribir un cuento como Rulfo, con cuáles eran las palabras de Rulfo. Les ponía hasta contar las palabras promedio que tenía cada autor. Ahora como García Márquez, ahora como Borges, ahora como Faulkner y demás. Y cada uno escribía un cuento y lo leía en voz alta, tratando de imitar a uno de estos autores. Y al final del curso entregaban un cuento original anónimo y lo harían en voz alta. Y lo que es chistoso, en el 100% de los casos decían, ese cuento es tuyo, Lorena, porque en otros cuentos que tenías tal y tal y tal y tal cosa. O sea, que el estilo es algo que te es connatural y que no puedes pelear contra eso, ¿no? Me han entrevistado y me han dicho, ¿por qué la violencia? Hoy en la mañana en la presentación de mi novela El Hombre, me decían, ¿por qué la violencia? ¿Te gusta ese tema? Le dije, es que no es que me guste, es que por alguna razón sale. Me dice, ¿cuál es el mensaje que quieres dar? Le dije, yo no sé ustedes dos, pero yo nunca quiero dar un mensaje, jamás. No me interesa dar mensajes. ¿Qué temas quieres tocar? No me interesa tocar temas, me interesa contar una historia y contarlo lo mejor posible. Eso es lo que realmente intento. Muy bien. Y tú, David, cuéntanos de tus películas y tu experiencia en el set como escritor. ¿Qué sientes de escribir una película y luego estar en el set y luego verla en pantalla? ¿Crees que las películas han logrado interpretar lo que tú escribes? Mira, yo creo que yo tengo un par de películas estrenadas, como decía Guillermo, películas por encargo. Tengo una película que hice para videocine que se llama Amores Permitidos, y esa película fue un aprendizaje muy grande porque, bueno, además de que era una adaptación de una película argentina, después terminó siendo rodada en plena pandemia. Entonces sí hubo bastantes cambios que, bueno, obviamente acordamos, ¿no? con los directores. Fue la última película de Raúl Martínez, que en paz descanse. Y uno siempre batalla con uno mismo, ¿no? de lo que está pasando en pantalla contra lo que tú escribiste. Pero creo que llega un momento también en que uno va aprendiendo a soltar, ¿no? Lo que bien decía Carlos, uno hace lo mejor que puede con lo que tiene, da su mejor esfuerzo, y el resultado en pantalla también depende de otros factores, ¿no? Si uno fuera el director, el fotógrafo, el editor, el músico, bueno, pues tendrías todo el control, ¿no? Pero al final este trabajo es colaborativo
yo estaba muy contento con el resultado que han tenido ambas películas. Y luego hice otra película, una coproducción con Estados Unidos que se llama No Man's Land, con Esmeralda Pimentel, Frank Grillo, George López. Y esa película, la verdad, también me dejó mucho aprendizaje en la forma en la que terminó viéndose en pantalla, ¿no? Una película que nos fue muy bien, una película que le apostamos, que financiamos directamente con el gobierno de Guanajuato, y la película voló de una forma en la que nosotros no nos esperábamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí he sido muy cercano al set. Me gusta involucrarme muchísimo, obviamente desde la escritura. Ahora, por ejemplo, en televisión, lo que hago mucho es meterme a la sala de edición. Yo era el responsable de una cosa que en la compañía teníamos, que era la calidad en pantalla. Entonces yo estaba a cargo de todo el tema de la postproducción, pero desde el contenido, no operando la postproducción, ¿no? Y bueno, la idea de eso era tener pues un valor de calidad en lo que terminaba siendo en pantalla, ¿no? Como bien sabes, en televisión las decisiones pasan por muchas más personas, por muchos más ejecutivos, por muchas más áreas de la compañía. No solamente es el tema del contenido y la producción, ¿no? También pasa por marketing, pasa por tema de ventas, pasa por el tema de algunos clientes. Entonces, bueno, yo creo que al final la colaboración y el estar ahí presente, porque bueno, hay muchos escritores también y muchos ejecutivos que delegan ahí el proyecto y lo terminan cuando, o sea, lo ven cuando está terminado, ¿no? En mi caso me gustaba estar de chismoso en todos los procesos, ¿no? Incluso hasta en el diseño de los pósters, ¿no? O sea, yo quería saber realmente si lo que estábamos comunicando en el póster tenía que ver con la serie, porque al final hay veces que tú puedes tener un proyecto maravilloso y una mala venta o una mala promoción, un mal tráiler, te tira el esfuerzo de 5 o 6 años. Claro. Y Carlos, cuéntanos, ¿cómo ves los guiones dentro de la industria en México actualmente? Okay. O sea, el camino. Digo, como siempre en todo, hay un lado muy luminoso y positivo y un lado oscuro y negativo, ¿no? Cuéntanos primero el luminoso. Sí, o al revés, para que... Bueno, y terminamos más contentos. Okay. No, el lado positivo que veo es que, como digo, cada vez se produce más, pues cada vez hay más oficio, y eso es muy positivo. Yo soy de los que creo que el cine mexicano en general, no voy a particularizar, ha adolecido de buena escritura. Sí, estoy de acuerdo. ¿Okay? El cine de oro mexicano se lo debemos a los exiliados españoles por la guerra civil, ¿no? Y lo que ellos enseñaron a los mexicanos, ¿no? O sea, no fueron los únicos, hicieron escuela. Y luego, por cuestiones industriales de México, que son esas cosas pues, que solo suceden en México, como que de repente desaparezca una industria a partir de finales de los años 60 y luego que se estatice absolutamente todo en los 70s, pues eso inhibió la creatividad, ¿no? Entonces, si partimos de esto, que voy a decir que es terrible, cuando hicimos Solo con tu pareja, ese año que fue, bueno, filmamos en 90, se estrenó en 91, creo que fue 90, se filmaron 5 películas en México. 5. Sí, porque lo que se estaba haciendo eran los famosos video homes. Sí. Pero no claro. Películas, ¿ok? Y entonces ahí hubo una generación perdida de cineastas, que es justo lo que está arriba de mi hermano. O sea, gente muy valiosa como José Luis García Graz, su hermano Carlos, se llama, ¿quién? Casaldos. No, esa es la de más arriba, esa sí le fue bien. Beto Cortés, sí, Alberto Cortés, etcétera, ¿no? También los Montero, ¿no? Que no tuvieron cómo desarrollarse y entonces o tuvieron que entrar a la televisión dominada absolutamente por Televisa o hacer videojuegos, que eran un formato hecho en video en donde se filmaba una película en 5 días, ¿no? Y entonces pues eso va en detrimento de la calidad y también claro. se escribían con una velocidad absurda también, ¿no? Entonces si tú tenías una industria en el 90 en donde se hicieron 5 películas y ahorita estamos en un promedio más o menos de 200 películas, no estoy contando series, eso se suma, ¿no?
Pues eso quiere decir que hemos ahí poco a poco yendo generando un oficio y que cada vez tenemos que ir mejor. Y entonces sí, cada vez salen cosas como más correctas, por decirlo de alguna manera. Claro. Pero todavía adolecemos, pues nada, de autocrítica sobre todas las cosas y con esa autocrítica de ser conscientes de que tenemos que hacer mejor las cosas. ¿No? Y entonces ahí está, digamos, los dos lados, el luminoso y el oscuro. O sea, creo que vamos por buen camino, pero tenemos que trabajar más. Estamos mejor que cuando yo empecé a escribir cine, ¿no? Claro. Y por cierto, esto que dijo Memo del término guión, cuando nos conocimos, yo le discutía, ay, o sea, no te fijes en los detalles, eso es semántica, no importa. Y con el tiempo, pues este señor es sabio, no me queda de otra más que darle la razón, ¿no? Y más ahora como presidente de Tinta, que es la Sociedad de Escritores Audiovisuales y Cinematográficos México, pues sí, o sea, parte de la labor que queremos hacer en Tinta es dignificar el trabajo del escritor en general, del audiovisual. Tenemos que empezar por dejar de decirle guión a los libros cinematográficos. Nada más que yo mismo lo dije, o sea, cuando dije ganó el premio de Cannes al mejor libro cinematográfico, no al mejor guión. ¿Okay? Es bien difícil, pues porque ya estamos programados con una palabrita que nos metió la televisión así como no quisiéramos. Y que aparte nos separa de los escritores. No, es que vean, es una cuestión bien sencilla. Ustedes vean al Chavo del Ocho y en los créditos no va a decir guión, va a decir libreto, que es mucho más digno. O sea, Es correcto. ¿no? Entonces, pues nada, la vida da vueltas y afortunadamente he tenido grandes maestros, como acá mismo, y muchos otros, y en donde, pues nada, yo para llegar ahí, pues tuve que hacer un ejercicio de autocrítica, que Claro. creo que es lo que nos falta en general, como seres humanos. Y afortunadamente donde menos hay no es en el arte, en la creatividad, porque es una cuestión muy libre. En donde menos autocrítica hay, como lo sabemos en todo el planeta, pues es en la política, ¿no? Y ese es otro rollo. Bueno, claro, claro. Oye, Guillermo, y cuéntanos, ¿qué libro es el que más te gusta que hayas escrito? Bueno, primero que nada quiero decirles que mañana es cumpleaños del Señor. Gracias. 2 de octubre no se olvida. Por eso sé que nunca se me olvida, Claro. porque es el 2 de octubre. Entonces Carlos Cuarón cumple 32 años. 18. Se ve un poco jodido, pero tiene 32 años. Mi libro preferido de la vida. Cuéntanos, sí. de- El tuyo, el que tú hayas escrito que digas, El que esta va a es ser- mi ya lo novela. dijo, No, el que va- sigue. el que sigue. Ah, Siempre eso va a ser es el que cierto, sigue. Es cierto. Pero de los que ya tienes. Solo con tu pareja. Ay, ya ves. No, no es cierto. ¿Todo te gusta igual? O sea, realmente toda tu obra, No, tú no, no, dices, es que, miren, siempre tenemos algo favorito, Mira, ¿no? lo que te quiero decir es que la persona que escribió mi primer libro, que fue Retorno 201, para empezar tenía pelo. No, y puede sonar chistoso. Yo siempre lo he dicho, ¿saben qué es esto? Ustedes creen que es calvicie, ¿verdad? Es un lengüetazo de la muerte para recordarme que me voy a morir. Y la muerte nos da lengüetazos a menudo. Y Kafka decía que el arte es una lucha contra la muerte. Por eso, a ellos les consta, en mi estudio hay varias calaveras de distintos materiales, y cuando llego muy cansado a escribir, digo, Arriaga, te vas a morir, escribe. Y escribo. Y me han preguntado, hoy me lo preguntaron, ¿qué le cambiarías a Amores Perros? Le digo, nada, porque esa fue la obra que pude hacer a esa determinada edad. Y creo que es importante que cada libro, cada película que he hecho, fue escrita o dirigida o producida por cierta persona. Y es interesante para uno mismo ver lo que las preocupaciones de esa persona que tenía en ese momento. Claro. Y por eso no puedo tener un libro
o una película de las que he hecho favoritas, porque son las distintas personas que me habitaron que lo hicieron. Okay. Y eso es interesante. No es lo mismo escribir sin tener hijos a escribir teniendo hijos. No es lo mismo escribir teniendo a tus padres vivos a escribir con tus padres que ya no están. Son dos realidades distintas y cada quien va escribiendo conforme a esa persona que fuiste. Ahora, una enseñanza que aprendí muy rápido es que uno escribe lo que puede, no lo que quiere. Cuando yo daba clases, todos los alumnos que querían hacer cine querían hacer Tarkovsky. Todos. Y me acuerdo que eso no es así, porque Tarkovsky no es que… Y una cosa es querer serlo, y otra cosa es poder serlo. Y hay que reconocer la tradición narrativa a la que perteneces y a la que puedes tú pertenecer, porque no siempre puedes pertenecer a lo que tú quieres. Mira, con respecto a la pregunta que le hiciste a Carlos, no solamente es autocrítica, es rigor, pero es rigor también entre nosotros mismos. Somos un continente, no voy a decir un país, un continente, América Latina, muy condescendiente. Yo le he dado a leer a algunas personas algo de otras personas y en corto me dicen, no, me parece horrible lo que he escrito. Pero le dicen, ay, me encantó, qué cosa tan linda escribiste. Es una traición. Carlos, David y yo lo sabemos que es una traición ser condescendiente. Cuando te dan un manuscrito o un primer corte, hay que hacer lo más riguroso y lo más duro posible. Claro. Yo me acuerdo, algún director, no voy a decir quién, no es un director con el que he trabajado, que le dije, a este guión le falta trabajo. Me dijo, no, porque pierde frescura. Dije, es que la frescura no tiene que ver con lo que lo has trabajado. Claro que no. La frescura es un artificio. Recuerdo alguna vez fui asesor del Sundance, del laboratorio de Sundance, y había un director brasileño que dicen, Juan y María entran y hablan. Digo, ¿y qué hablan? Me dice, improvisan como en Amores Perros. Le dije, no hay una sola improvisación. Me dijo, no. ¿Y por qué ese no es tan fresco? Porque ese es mi trabajo. Y parte de ese trabajo es el rigor. Claro. Y entonces, algo que escribes para cine, un libro, no puede estar más fresco si menos le metes mano. No puede estar sobretrabajado. Y creo que esa es la palabra clave. La palabra clave es rigor y no ser condescendiente. Yo cuando estoy escribiendo una novela, o a David le consta, o una película, invito a un grupo de gente, se las leo en voz alta y escucho, no me cierro, escucho. Yo no se las leo con el ánimo que me digan, está poca madre. No, pues. Yo quiero que me digan, güey, estás pendejo, cabrón, esto. Y eso es lo que estoy esperando de la gente en la que confío. ¿Y lo recibes? Obviamente, y con mucha alegría. No, me refiero, sí. Sí, hago los cambios. No, sí, hago los… Por lo menos intento lo que me sugieren. No, me refiero si ellos te dicen todo. Sí, sí, totalmente. Ya los enseñé a ser malditos. Eso. Tengo un grupo de amigos que han aprendido a ser malditos. Y yo en lo personal soy muy maldito, ¿no? Hay gente que me dice, ¿podrías leer lo que escribí? Lo leo y le doy mis notas. Ay, ¿tú qué chingado sabes? Entonces, ¿para qué me lo das? Si lo que estás esperando que diga eres magnífico, entonces no me lo des a mí. Yo creo que es alta traición no decir la verdad. Sí. Es alta traición. Entonces, sí, y entre nosotros hemos sido particularmente duros. Carlos me ha dado ideas extraordinarias, siempre, es un tipo muy brillante. David también, por eso acepté esta mesa, porque estoy con dos personas que respeto y que quiero y que admiro. Y aparte me dicen la verdad. Y eso creo que es muy importante y que yo sugiero, si hay aquí alguien que escriba o que dirija, no sean condescendientes con sus colegas y no se protejan, no se justifiquen, escuchen, intenten lo que les dicen y si no, pues no funcionó y ya. Había alguna razón de ser por la que ustedes la habían escrito así, pero por lo menos cuestionar. Claro. Sí. Me voy a alargar un poco, perdóname que me alargue. Y la otra es, en este negocio no hay voluntad. Sí hay disciplina,
hay trabajo pero no hay voluntad. Yo no puedo decir, voy a escribir la película con que me voy a ganar Cannes, O que voy a hacer me voy a mucho ganar el dinero. Oscar, o me voy a ganar el Nobel. No puedo ni siquiera decir, voy a escribir un bestseller. J.K. Rowling no puede en estos momentos de su vida decir, voy a escribir una obra tan exitosa como Harry Potter. García Márquez no pudo decir, voy a escribir una novela que tenga el aliento de 100 años de soledad. Entonces no hay voluntad. Lo que hay que entender es que se hace lo que se puede. Y eso alivia a los creadores, los alivia en gran medida, Claro. porque siempre estás pensando, no, yo quiero ser como Paul Thomas Anderson, no quiero ser como Dostoyevsky, yo quiero ser como Shakespeare. No se va a poder. No se va a poder. Es más, tú lo sabes, tú no puedes decir voy a escribir un éxito de taquilla. Sí, ¿no? Es imposible. Entonces, descansa uno mucho de saber que solo se puede hacer lo que se puede. Claro. Yo quería retomar un tema que comentaba Guillermo sobre el rigor y sobre la autocrítica, porque también creo que, ahora que le preguntabas a Carlos pues, cómo veíamos el presente, ¿no? de los guiones en México, creo que, hay talento, creo que también se ha profesionalizado más el sector. Sin embargo, sí siento que hace falta este rigor, hace falta también saber escuchar las notas, y hace falta saber escuchar las notas cuando estás del lado de la escritura y cuando, en mi caso, que fui ejecutivo, también aprender a dar las notas, ¿no? Porque también es muy jodido como escritor que no te den buenas notas, ¿no? O sea, que solamente te digan, esto es una mierda, no funciona, bueno, pero ¿qué? O sea, ¿qué le muevo? ¿Qué no te gustó? Dame por lo menos una pista, ¿no? Entonces, bueno, creo que también tenemos una responsabilidad cuando estamos del otro lado del escritorio de toma de decisiones, saber dar buenas notas, ¿no? Por supuesto. Notas que puedan ir en función de mejorar el proyecto para los intereses, evidentemente, de la compañía y que conserve el espíritu de la obra, ¿no? Pero muchos de los que están aquí no me dejarán mentir que pues de pronto sí nos topamos como escritores con ejecutivos. Bueno, lo platicábamos hace rato, Carlos, ¿no? O sea, que las notas, bueno, no son claras, ¿no? Y decir le hace falta más punch, pues no es una nota, ¿no? No, pues Es que necesita estar más interesante, pues no es una nota. Pero de verdad, esas son las notas que nos mandan. Entonces, bueno, Sí. también creo que invito como ejecutivos a que seamos proactivos. Si realmente nos interesa el proyecto, uno, que lo leamos, porque también esa es otra cosa, ¿no? O sea, Claro. que no se leen los proyectos. Entonces, si ya te llegó un material, tómate el tiempo y el respeto de leerlo y dar buenas notas, ¿no? Claro. Oye, David, y te quiero preguntar, porque en las series pues tenemos el ticking clock, ¿no? ¿Y cómo entonces podemos lograr un producto de buena calidad donde el corazón se mantenga y podamos cumplir con el tiempo, ¿no? Mira, con los tiempos de entrega? Sí, yo creo que ahí no hay secretos. Yo creo que aquí es muy claro y todo está en los tiempos que se les da a los desarrollos, ¿no? El tiempo que se le da a los contenidos. Yo recuerdo que cuando yo entré a Sony, estaba toda esta cultura de necesito los guiones en un mes. No había manera en la que eso funcionara. No hay manera en la que eso funcione. Entonces, traté, y creo que lo logramos con un equipo, de darle el tiempo necesario al desarrollo, ¿no? O sea, de que me presentes la historia, te la compro y vamos a ir hacia adelante. Yo necesitaba darle meses a la escritura, al desarrollo, en muchos casos a la investigación. Producción a veces, bueno, ya al final terminamos muy hermanados, pero antes era como, mándame tu cronograma de escritura. ¿Cómo que 4 meses de escritura? Sí, pues es que es lo que se necesita para escribir esta serie. Y si vamos a escribir una de 60 capítulos, voy a necesitar más tiempo, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que quitarnos esta idea del ticking clock. Las plataformas y los productores están repletos en el pipeline de proyectos de aquí al 2028. Entonces, si vamos a empezar a desarrollar y tenemos visión de futuro, Ya. tenemos que empezar a preparar ahora mismo, ¿no? O sea, no podemos llegar a que llegue 2028 y bueno, ahora voy a buscar los nuevos proyectos. Entonces, ese tiempo de la gestión, ese tiempo de la incubadora de las historias es lo que realmente puede hacer que esto funcione mejor. Tienes menos porcentaje de error cuando preparas bien el desarrollo y no estás corriendo con que filmas lo que estás escribiendo hoy lo filmas Sí, mañana. contrarrodaje. Que sigue pasando, Claro. ¿no? Entonces, A mí me pasó. creo que tenemos que eliminar esas malas prácticas, ¿no? Totalmente.
Oye, Carlos, y cuéntame, ¿cómo ves pues la posición del guionista en México y este tema de tinta que tienes ya muy, cuéntanos de tinta. Sí, bueno, Tinta es una sociedad muy joven que nació hace justo 5 años. Aquí está otro de los fundadores, Rodrigo Ordóñez. Y la idea, porque pues yo me enteré que un trío de mentes, no los voy a llamar de otra manera, querían hacer una sociedad para agremiar a los escritores, que es algo que Memo y yo queríamos hacer desde desde el principio del siglo, ¿no? Y entonces nos juntábamos los 3, 4 escritores que habíamos, como proyectando a futuro, pero pues no podíamos hacer nada, éramos muy poquitos, ¿no? Y lo que era muy divertido eran las comidas, ¿no? Eso sí. Y entonces cuando me enteré que Rodrigo y Max Unino y Lucía Carreras tenían esta idea loca, pues hablé con Max y con Lucía y con Rodrigo, y pues me subí al barco, fundamos Tinta junto con otros 20 escritores brillantes, y la idea era, como dije antes, cambiar la cultura del guión, o cantar la cultura del libro cinematográfico, perdón, véanme, ¿okay? O sea, escúchenme, cómo es difícil esto cuando están ahí las programaciones. Entonces, cambiar la cultura que se tiene en términos de la percepción. Hay mucha gente que ni siquiera sabe que las series o las películas se escriben, ¿no? Empezando por ahí. Como lo dijeron al principio, si no hay un libro cinematográfico o un libreto, pues no hay producción. O sea, lo que es una enorme ironía es que nosotros, los escritores, le damos chamba a todos los demás, y sin embargo, en un país como México, en general en el planeta Tierra, pero en México se da mucho más, el escritor es muy maltratado. Es muy maltratado porque es mal pagado o porque no les pagan, porque se hizo usos y costumbres, estas dos cosas, ¿no? Y entonces justo se trata de erradicar todos esos males y hacer pues tenemos derechos, o sea, la escritura es un trabajo, y entonces tenemos derechos laborales y tienen que cumplir los productores y en general la industria con los escritores, ¿no? Y se trata de que no existan abusos. Entonces, con todas esas ideas fue que creamos, pues, el grupo que creamos, Tinta, lo hicimos. ¿Cuántos agremiados tienen ahorita? Ahorita somos más de 200, de los cuales por ahí de 170 y algo son socios activos. Okay. Los demás son socios aspirantes. Nos interesa muchísimo esto de los aspirantes porque son el futuro. Son el futuro, la mayoría son chavos muy jóvenes, la mayoría no han terminado sus carreras, pero pues quieren ser escritores, o ya son escritores, pero no profesionalmente, ¿no? Entonces, el momento en que se vuelven profesionales, pues serán activos, ¿no? Y lo que hemos estado haciendo, pues son muchos eventos de formación y vinculación con todos los festivales en México, en donde hemos hecho distintas actividades, y también con las escuelas. Y esto tiene que ver con que en México, yo no sé cómo sucede en el mundo, pero en las escuelas de cine y de comunicación en México no tienen una materia, no les dan masterclasses, y entonces lo que estamos tratando de hacer es que más o menos a la mitad de la carrera les digan que existen sociedades como Tinta, que existe el derecho de autor, que está la SOGEM, que es la Sociedad de Gestión en México, y estos temas que a lo mejor son de flojera loca, pero que son muy necesarios, y a mí nadie me dijo, o sea, uno aprende a los trancazos en México, sí, y entonces cuando yo empecé a escribir y de repente me dijeron, está la SOGEM, ¿la qué? ¿Qué es eso? ¿No? Como yo debía haber sabido y no sabía. Entonces, el chiste es que podamos tener toda esta información desde que están chavos los chavos, para que haya esa consecuencia y una unión gremial más grande. Y lo más importante en torno a Tinta es que desde siempre la idea fue primero agremiarnos, somos una AC, una asociación civil, pero con miras a volvernos una unión. Digo la palabra unión porque la palabra sindicato en México está totalmente corrompida por los sindicatos charros blancos corporativos que generó el PRI.
y que siguen existiendo, operando igualito que cuando gobernaba el PRI, por cierto. Y entonces, pues de hecho, la unión ya la creamos los directores, irónicamente, también al mismo tiempo que Tinta, y por la legislación mexicana no se puede hacer una unión de escritores y una de directores y una de actores y demás, como es en Estados Unidos, por ejemplo. Tiene que ser una unión de trabajadores del audiovisual y dividido en ramas, ¿no? Entonces, es un trabajo titánico que hemos hecho todos los que hemos estado involucrados pro bono, y en nuestro tiempo libre, pues porque tenemos que trabajar para alimentarnos y ver por las familias, ¿no? Pero la idea que queremos y que siempre se habló con los que creamos Tinta es que podamos volvernos una unión que tenga uñas y dientes para defender los derechos laborales de los escritores, como es bueno, no voy a decir en todos lados, pero sí como la WGA o la DGA que está en Estados Unidos. No sé bien cómo funciona ALMA en España, si de veras tiene eso, ¿no? Eso, o sea, garras para defender al trabajador, que es lo que se necesita, y hacerle, pues no hacerle entender, porque a Goliat no le haces entender, tratas de que las reglas del juego fueron institucionalizadas en Estados Unidos hace casi 100 años por los sindicatos, ¿ok? Y casualmente son el único país en donde operan y tienen claras las reglas del juego, pero esos mismos estudios y plataformas que trabajan con los sindicatos en Hollywood son los mismos que inhiben la sindicalización en el resto del mundo, cuando eso es lo que aporta las reglas del juego, ¿no? Entonces lo que necesitamos, pues nada, es una unión global para explicar, a ver, queremos operar con las mismas reglas de juego, con tabuladores distintos, pues porque son sociedades y economías distintas, claro, ¿no? Pero pues eso es dificilísimo, pues porque Netflix es Netflix en México y en España y en Estados Unidos, y los estudios pues, son exactamente lo mismo. Entonces es una gran ironía, pero pues esto tiene que ver con el hipercapitalismo con el que vivimos en el planeta, y que cada vez más, por desgracia, el corporativismo ve nada más por la lana, el dinero. Por dinero baila el perro. Antes había un poquito más de tolerancia y decir, no, pues voy a hacer una película de arte. No, y ahorita ya ni siquiera eso les interesa. Ahorita es el varo por el varo mismo. Entonces, bueno, ya me extendí demasiado. No, muy bien. Y Guillermo, cuéntanos de la posición del guionista en Hollywood. ¿Cómo lo has vivido allá? Okay, primero quiero, ¿se escucha bien? Sí. Quiero puntualizar algunas cosas de lo que dice. Pero como que no sirve tu micrófono, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Ah, ok. No, quiero hacer algunos, si me permites, unos puntos. Irán Rubalcaba, el gran escritor jalisciense de Todo Pueblo de Cicatriz, me dijo, voy a hacer una maestría en escritura audiovisual. Digo, ¿qué me recomienda? Dije, que lleven materias que para mí son muy importantes. Uno, derecho. Tienen que llevar derecho de autor. Es fundamental. Administración y técnicas de negociación. Porque a mí una materia que me ayudó mucho cuando estudié la carrera de comunicación fue legislación de los medios de comunicación, y aprendí que era el derecho de autor. Me puedo apreciar de ser quizás el único autor, no sé tú, Carlos, en tener derechos de autor en Hollywood, no copyright. Yo soy el dueño de mi material. Y mi abogada lo sabe perfectamente. Yo vendo una historia para hacer una película en determinado idioma. Punto. Todos los demás derechos, otros idiomas, óperas, cómics, demás, de moi. Muy bien, ese es un gran consejo. Carlos lo sabe. Entonces, yo aprendí la diferencia entre copyright y derecho de autor. Copyright significa bajarte los pantalones, hombre o mujer, y los chones,
y entregar todo. Todo. Derecho de autor es decir, entrego tal y tal y tal. Y técnicas de negociación, porque no sabemos negociar. El escritor, por norma, tiene cierta introversión contra gente que tiene mucho callo, que son ejecutivos, que son productores o que son directores, que están acostumbrados a lidiar con mucha gente, el escritor no. Entonces, me parece que es importante que haya técnicas de negociación, administración y derecho, para saber qué es SOGEM, qué es Writers Guild, etcétera, etcétera. Se dice que hay un problema de escritura en México. No, hay un problema de escritura en todo el mundo. En todo el mundo. Cuéntanos Díganme una una película extraordinaria que haya venido de Francia, Alemania, Italia, Bulgaria y la Unión Soviética. Son muy poquitas las cosas, muy poquitas. O sea, no es que sea un problema general. Se ha perdido la capacidad de ficcionalizar el mundo. Acabo de dar una conferencia sobre la ficción, y es que frente a la inteligencia artificial, que es una amenaza seria, y frente a la automatización, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Ofrecer algo que no tiene la inteligencia artificial, que es experiencia, y emociones y sentimientos. Y corazón. Pero experiencia de vida. La inteligencia artificial no puede tener experiencia de vida por más que la alimentes. No puede sentir muchas cosas. Hay muchas personas que dicen, yo no leo ficción, es como fantasía. Si es fantasía, ¿por qué lo primero que prohíbe un gobierno son las ficciones? ¿Qué libros son los que queman? Casi siempre son libros o de ficción o científicos. Son los dos libros que se terminan aquí. ¿Qué libros están prohibiendo en las bibliotecas? Libros de ficción. La ficción tiene una capacidad transgresora muy importante que no hay que olvidar. Ahora, cuando uno llega a Hollywood, y creo que es el caso de Carlos también, es como como un niño entrando a una juguetería. Y es que te invita a cenar esta estrella de cine, te puedes reunir, te dicen tus agentes, ¿con quién te quieres reunir? Y le dices, ay, sí, a ver, tráeme con Brad Pitt, y Chávez, al día siguiente estás con Brad Pitt. Ah, cabrón, ¿sabes? Y si no tienes claro qué quieres, te pierdes muy fácil. Le ha perdido a directores muy prestigiosos extranjeros que los llevan a Hollywood y se pierden en la primera. Creo que lo importante es saber quién eres y qué puedes ofrecer. Y creo que nosotros tenemos algo que ofrecer que ellos no tienen. Por eso nos llaman, porque no lo tienen. Si no, no nos llamarían. Yo creo que en México hay grandes historias, grandes. Cuando hice Amores Perros, en una de esas reuniones me reuní con alguien, Carlos sabrá quién es, y no vamos a decir su nombre ni él ni yo. Pero, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Estrenábamos cada quien su película. Yo estrenaba Amores Perros y él estrenaba otra. Le dije, oye, ¿por qué concediste tanto en tu película? ¿Por qué tantas concesiones? Dice, porque yo voy a hacer una película comercial y yo voy a llegar a Hollywood. En cambio, tu pinche película de perritos la van a ver 400 babosos y se acabó. En esas palabras. Wow. ¿Y qué es lo que tiene Amores Perros? Creo que lo que tiene es que es genuina. Sí. Por cierto, ¿saben de dónde viene la etimología de genuino? ¿Se las digo? Sí. Genus significa rodilla. Cuando los legionarios en Roma iban a las batallas y regresaban y su mujer tenía un bebé, y me fui así. Puede ser que sí, puede ser que no sea mío. Se colocaban al bebé en las rodillas y lo veían a los ojos. Y viéndolo a los ojos decían, ¿este niño es mío o no es mío?
lo apruebo como mío sobre las rodillas, por eso es genuino. De una vez voy a decirles de dónde viene la palabra penetrar. ¿Se imaginan de dónde viene? No, no viene de eso que están pensando. Viene de algo más bonito, de penus, la parte más alejada de la casa, donde los romanos guardaban la comida para que no se la comieran los perros callejeros y las joyas y el dinero para que no se la robaran los ladrones. Penetrar es ir al fondo de la casa. Entonces sería súper romántico. No te estoy penetrando, estoy yendo al fondo de mi casa. De ahí viene penumbra. Es la misma raíz. Pero bueno, entonces, cuando yo llegué a Hollywood, digo, ¿qué es lo que les puedo ofrecer? Lo que tengo sobre las rodillas. Es lo único que puedo ofrecer. Algo que sea genuino, algo que diga que soy yo. Obviamente me destentaron con cualquier cantidad de adaptaciones. Pero yo dije, yo me he vendido como autor, quiero mantenerme como autor. ¿Nunca has escrito obra por encargo? Escribí 2, porque quería trabajar con Brad Pitt. No, de verdad, las 2 eran con Brad Pitt. Por el varo, Memo. No, realmente por el varo no, porque me ofrecieron películas de muchísimo varo. 5 veces más. Me ofrecieron de veras películas muy grandes, de mucho varo. Que mi mujer me decía, por favor. Bueno. No, las hacía porque tenía interés que trabajar con Brad Pitt y con 2 directores, que luego mis amigos de ellos, de Mark Foster y Darren Aronofsky. Una era de cacería, era El Tigre, que me encanta el tema, y la otra era Dallas Buyers Club, que terminó haciéndola Matthew McConaughey. Pero, y no creas que me pagaron mucho, la neta. Qué ojete. Gané más lanas en las autorales. Pero siempre quise venderme como alguien que hacía una obra por autor. Y rechacé muchos proyectos. Y aquí digo qué proyectos rechacé. Me van a mentar la madre, decir, ¿es en serio? Películas muy grandes, muy importantes, a ti te consta. Las rechacé porque realmente nunca me interesó el varo. La neta, nunca me interesó el varo. Nunca. Si no hubiera aceptado, hubiera tenido una carrera mucho más exitosa, mucho más comercial, pero no la quise tener. Entonces, sí he querido hacer una obra autoral. Sí, tu obra está marcada por el corazón 100%. Y yo siempre quise que, si leían mis libros o leían las películas que he escrito, vieran todos los vasos comunicantes que hay entre uno y otro. Padrísimo. David, cuéntanos, ¿cómo ves la figura del guionista y del showrunner dentro de las series? ¿Se respeta, como de lo que estábamos hablando con Carlos? Mira, se respeta cada día más, honestamente. Creo que también es una de las batallas que hemos ido ganando poco a poco. Hay una presencia más fuerte del escritor, no solamente, evidentemente, en las mesas de trabajo, sino también en el set. Una de las cosas que por ejemplo, nosotros tratamos de implementar en nuestros proyectos fue que siempre hubiera un escritor en el set. Un responsable del grupo de escritura tenía que estar siempre en el set. Esto lo iniciamos con los sitcoms, cuando hicimos la adaptación de Casado con Hijos y Enloqueciendo Contigo. El objetivo era que para el timing de la comedia, si tenía que haber cambios o si tenía que mejorar algún chiste o algún rolling gag, pudiera estar a la mano el escritor y no fuera el actor o el director quien cambiara esto y luego ocasionara un efecto dominó de cambios, ¿no? Entonces creo que ha ganado terreno el guionista. Creo que también el concepto de showrunner poco a poco empieza a permear en las series latinoamericanas. No es un tema sencillo porque no cualquiera puede ser showrunner. Yo sé que hay cursos de showrunner, pero un poco lo que dice Guillermo, o sea, tú a alguien no le puedes enseñar a cómo escribir. O sea, le puedes dar algunas bases, le puedes dar algunas estructuras, pero el cómo escribe es innato, ¿no? Y en el tema de showrunner es lo mismo, ¿no? Pocos perfiles hay que tengan esta doble capacidad de la parte lógica, la parte ejecutiva, la parte presupuestal y por otro lado la parte de escritura y la parte creativa, ¿no? Entonces, los gringos evidentemente se han especializado en el tema del showrunner. De hecho, en Estados Unidos no hay forma en la que tú puedas levantar una serie si no hay un showrunner attached o el showrunner no es parte del proyecto. Acá en Latinoamérica empieza a existir esa figura. Nosotros lo tuvimos con algunos proyectos.
Ahora, la realidad también es que muchas de las tomas de decisiones, como todavía siguen dependiendo mucho del estudio, hay mucho roce con los showrunners, ¿no? Pero lo ideal sería que el showrunner tomara esa responsabilidad. Y cuando hablo de esa responsabilidad es que también muchos showrunners se quieren tomar la responsabilidad creativa, pero cuando es la responsabilidad financiera ahí no le quieren entrar. Entonces, bueno, Claro. hay que ir con las dos partes, ¿no? Porque al final es el que toma las decisiones. Pero bueno, volviendo a la pregunta, creo que Te desconectaste, creo. Háblale al mío. no, yendo a esa pregunta, pues sí se ha mejorado y Ajá. sí se ha involucrado más el guionista en la escritura, en la televisión, sin duda. Ah, muy bien. Ahora, déjame nada más agregar Sí. algo rapidísimo. Son animales distintos, ¿eh? Sí. El showrunner. y el No. escritor. El escritor de televisión es un animal Ah, sí, distinto claro. al escritor de cine. 100%. O sea, son diferentes especies. Y no es nada fácil escribir una serie de televisión. No. Como también me parece increíblemente difícil escribir una telenovela. A mí me han Dificilísimo. cucado como, ay, ¿qué opinas de tal escritor de telenovela? Güey, es un talento especial y se Sí. requiere un talento muy desarrollado para poder escribir. Claro. Yo conviví muy de cerca con quizás el mejor escritor de telenovelas de la historia, que era Fernando Gaitán, que escribió Betty la Fea, o que Hasta que el dinero nos separe, o Café con aroma de mujer. Y me decía, yo escribo 5,000 páginas al año yo solo. Imagínate, para un guionista de cine eso es Y eso es imposible. un talento que no creo que tú lo tengas, no lo tengo yo. Ninguno no tenemos. No sé si lo tengas No. tú o si lo tengas tú. Y no hay que despreciar nunca. No. También siempre me cucan con que, ay, ¿ya viste tal comedia romántica? Qué bueno que existe esa comedia romántica. Festejo que haya comedias románticas, festejo que haya películas comerciales, porque qué horrible tener una cartelera con puras películas como Amores Perros, sería deprimente. Sería triste. O una Pues sí. cartelera solo De con comedia romántica. con comedia romántica, también sería deprimente. Pues sí, claro. Creo que hay que respetar todo lo que se escribe y creo que entre nosotros, si aquí hay escritores, hay que apoyarnos unos a los otros y nunca Claro. descalificar al otro. Y aquí es un poco lo que ha mencionado Arturo, de apoyarnos, que creo que en el medio es bastante duro, ¿no? Un ejemplo, digo, lo de Tinta es un muy buen avance. Yo estudié en la Escuela de Escritores de la SOGEM en la época de Anzaín y me tocaron pues, los grandes, Hugo Argüelles y todos ellos. Y la verdad es que todos ellos lo que decían es que los guionistas no eran escritores, ¿no? Tenían como esa consigna de hacerlos menos. Y me parece pues muy mal porque creo que debemos de unirnos como gremio, ¿no? Para tratar de lograr cosas en la industria y poder salir adelante, porque los guionistas somos de los más castigados y claro, también por el tipo de proceso, ¿no? Empezamos cuando no hay lana en el proyecto y entonces Pero, pues, nos castigan porque nos dejamos. Exacto. sí, ¿Hay aquí escritores? ¿Pueden levantar la mano los que escriben? No mames, ven, Bueno, chido. les voy a dar un consejo muy importante. Los van a comprar como se vendan. Punto. Esa es otra de las lecciones que aprendí de Sí. este señor. eso es muy bueno. Y también, Lore, yo creo que ahora que decías esto, ¿no? De entramos al proceso cuando no hay dinero, pues entonces no entremos, ¿no? O sea, hasta Claro. que esté el dinero, hagamos el proyecto, ¿no? Lo que pasa es que yo siento que los guionistas a veces estamos desesperados por ver nuestra obra en pantalla y dices, no, ya que no me lo paguen, pero que lo vea, ¿no? Y eso pasa mucho y eso es lo que hunde a todos los demás. Claro, es lo que porque tenemos el que que evitar. hace eso, pues está quitando ese poder a todos los demás. Entonces siento que la unión sí es como súper importante. El proyecto que tienen ustedes de Y Tinta. la negociación, miren, lo más importante de una negociación es tener la capacidad de levantarte y irte de la mesa. Punto. No me pagan lo que me ofrecen, muchas gracias. Claro. Yo vendí, a mí me querían comprar los derechos de mi novela Un dulce olor a muerte y me ofrecieron 2,500 pesos, de aquel entonces era mucho dinero. Dije, cuesta 50,000. Dijeron, ¿por tu novelita quieres que te pague 50,000? Ah, le dijiste novelita, ya no te la vendo. No, espérate, calma. Y la vendí en 50,000.
Porque siempre he estado dispuesto a pararme de la mesa y no me importa perder, porque en serio, Carlos, a mí me ha valido madres el dinero, siempre me ha valido madres. No me interesa el dinero, no me interesa verme en pantalla si no es en las condiciones correctas. Y otra sugerencia, no es regla, sugerencia es: trabajen con gente que tenga su propio gusto, si no es una pesadilla. Eso es lo que puedo agregar al respecto. Pues sí, ¿y qué les recomendarían? ¿Qué le recomendarías tú a los escritores ahorita, Carlos, para que puedan salir sus obras del cajón? Porque es una lucha terrible sacar las obras del cajón. Pues coraje, valentía. O sea, hay que atreverse para sacar las cosas del cajón, hay que atreverse para sacar las cosas de la víscera, del corazón, del cerebro, de donde las saque uno. Y como siempre esperar lo mejor. Pero sí me parece muy importante esto que dijo Memo ahora, y que sí, yo, nada, como siempre he sido más pasguato que él, pues es que es cazador, entonces sabe a quién tirar. Sí, yo me acuerdo cuando hace 1000 años me dijiste justo esto, ¿no? Y eso me cambió, porque yo he hecho lo mismo que él, ¿no? No me quieres pagarlo, pues bueno, te paras y te vas. Y entonces sí generas una fricción, por supuesto, sí generas una fama, o sea, porque empiezan a decir, sí, güey, pero ¿me quieres a mí? Yo valgo eso. ¿No me quieres a mí? No hay problema. Ahí está él, ahí está ella, está quien quiera. Y te voy a decir una cosa, Carlos. Sí. Quien es inteligente del otro lado te termina buscando años después. Claro, Entonces, que es lo que acaba sucediendo. Fíjate ¿no? que O sea, sí, porque claro. Es cierto, tienes toda la razón. O sea, porque te estás dando tu lugar. Y entonces es algo que dije hace rato. Por desgracia, se ha hecho de los escritores en el mundo, pero sobre todo en México, usos y costumbres de maltratarnos, ¿no? Entonces, cosa que hemos logrado a través del lobbying, como el 3% de piso para el pago de libros cinematográficos en el Eficine, pues eso es un logro enorme, y eso lo hicimos pues, a través de Tinta, ¿no? O sea, Tinta hizo lobbying con el IMCINE del sexenio pasado, María Novaro. María fue muy receptiva y ahora ya está en el reglamento del Eficine. Cuando muchos productores, porque ahí ya fue en la transición entre la presidencia de Lucía y yo, me tocó a mí esa parte, se quejaron y tuve que hablar con muchos de ellos. No les gustó cuando yo les dije, bueno, pues es que si has hecho uso y costumbre o de no pagar o pagar mal, entiendo que te moleste. No, es que está mal implementado. Sí, güey, pero ya está implementado, ahora hay que mejorarlo. Pero no te puedes quejar, o sea, el escritor tiene que estar bien pagado. En México era ridículo, bueno, no voy a decir era, es ridículo que el escritor gane menos que, por ejemplo, el line producer o director de producción, ¿no? O sea, el escritor en el medio cinematográfico y audiovisual es parte de la Bob de Line. ¿Junto con quién? Con el productor, el director y los actores. Punto. ¿Por qué? Porque nosotros generamos su trabajo, nos le estamos dando chamba, caramba, ¿no? Y entonces, si no empezamos nosotros a dignificarlo a través de esas actitudes como las que está diciendo Memo, pues no vamos a llegar muy lejos, ¿no? Entonces, o sea, de todo lo que hemos dicho hoy, el mejor consejo es eso. Claro. Miren, Felipe Ehrenberg, un amigo mío, pintor, decía: ¿ustedes operarían con un neurocirujano que solo trabaja de noche? Está aquí Enrique Norte, aquí en el piso de arriba, uno de los grandes arquitectos del mundo. Ustedes a un arquitecto le darían una obra de $3 millones en lo que hace en su tiempo libre, porque para poder vivir tiene que ganar otra cosa. Hay películas que valen $3 millones. Le quieren pagar al escritor $15,000. O sea, ¿quién construye una casa con lo que un tipo hace en su tiempo libre? Entonces, yo diría que es muy por arriba del 3% lo que se le debe pagar a un escritor. Sí, claro. Muy por arriba. Cuando es una historia original, como las que hemos hecho, dices, oye, no hay nada sin este mundo.
Exacto. Y aparte, lo que presenta un escritor que escribe original está presentando no solamente una obra original, sino un mundo. Y si en ese mundo no hay ni actores, ni director, ni nada. Y la otra cosa que quiero decir, porque hablabas de levantar proyectos, es que este es un negocio de seducción. Y a veces la forma de seducir es a través de lo que se lee, del libro cinematográfico. No lo vean como una cuestión técnica, véanla como literatura, tengan belleza en el lenguaje, tengan sentido del diálogo. Yo que he trabajado con estrellas de cine, solo tengo una oportunidad de que Charlize Theron lo lea. Una. Claro. Solo tengo una oportunidad de que Brad Pitt lo lea, o Kate Blanchett, o Benicio del Toro. Y a todos los niveles. O sea, Solo tengo una oportunidad de que el presidente de un estudio lo lea. Solo tengo una oportunidad que un gran director de fotografía lo lea. Ahí tiene que estar la seducción. Este es un negocio de profunda seducción. Y la gente escribe, pues es un guión. No, es una obra. Si lo respetamos como obra, va a tener mucho más peso de seducción que si solo lo hacemos así con frialdad y escrito mal. Hay que escribirlo lo mejor posible para seducir lo mejor posible. Claro. Y perdón, complementar esto que dice Memo. El libro cinematográfico es el instrumento de venta más importante para una película o para una serie. Sí. Es así de fácil. Y eso es lo que yo digo cuando doy talleres y demás, que tienen que entender, no solo es que cuenta la historia, está el universo, los personajes, los diálogos, las necesidades de producción, sino que ese libro cinematográfico, que siempre he coincidido con Memo, es literatura y uno tendría que meterse en la cabeza que tendría que estar escrito de esa manera, o sea, belleza, es ese instrumento de venta, de seducción, como dice, que lo lee un montón de gente, entonces el financiero lo va a leer y va a decir, este sí me gusta. Y lo mismo el actor, pero lo mismo el fotógrafo y lo mismo todo mundo. Sí. ¿Okay? Entonces hay que aprender a ver el libro cinematográfico como un instrumento de venta. Y si queremos vender y hacer películas y series, pues cuidemos ese instrumento de venta, tengamos rigor, tengamos autocrítica, ¿no? Y luego ya es aspirar a lo mejor. Ya lo que no controlamos, no lo controlamos y ya, ¿no? Oye, Lore, yo quiero agregar una cosa, Sí. aprovechando que estamos en el marco de Iberseries y que seguramente muchos de los que están aquí estarán presentando proyectos allá en Matadero. Uno de los mejores consejos que les puedo dar es que de pronto esta angustia, esta desesperación que tú decías, de sacarlos de los cajones, Sí. yo creo que hay que ser, Carlos me invitó a dar una plática ahora en Tinta sobre el pitch, y creo que es muy importante aprender a saber a quién le vamos a pitchar. Hay veces que en la desesperación de querer vender mis proyectos, yo pitcho mis 14 proyectos a todas las plataformas, a todos los productores, y es mejor pitchar 2 proyectos específicos que tienen el ADN que necesita Amazon, el ADN que necesita Netflix, pero tenemos esta angustia de sacar todo, ¿no?, al mercado. Y eso de verdad, del otro lado de la mesa, es muy mal visto, ¿no? Porque es como, entonces este no tiene ni idea de lo que nos quiere pitchar porque sacó todo su repertorio. Entonces, sí de verdad les recomiendo que analicen muy bien a qué empresa le van a pitchar, qué empresa esta empresa, qué tipo de proyectos está haciendo en este momento, Claro. qué les ha funcionado, y a lo mejor los otros proyectos serán para otras compañías, ¿no? Pero esta cosa, y a mí me pasó 1000 veces que me llegaban proyectos reciclados y que entre colegas de las compañías me decían, no, este ya me lo mandó también, este ya pasó por todas las mesas de trabajo, ¿no? Entonces, que la desesperación y la angustia por vender no nos haga dar tiros en falso, ¿no? Claro. Fue una metáfora, Vamos. perdón. Los que van a presentar sus proyectos al Matadero. Exacto. Por eso se llama así allá. Sí, es el matadero. Bueno, perdón, pero vamos a pasar a preguntas del público. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sergey. Micrófono. Hola, qué sabrosa plática, creo que nos podríamos quedar muchas horas. Memo, todo el cariño, la admiración, y hay algo que me gustaría preguntarte, porque tú tienes una vocación muy generosa como maestro, desde toda tu vida como formación. Yo en algún momento tuve la oportunidad de ser miembro de un crew, al final por una cuestión de salud de mi esposa no pude ir, pero
Tú escribiste unos guiones que dirigieron varios directores, La Hora Cero. Y no sé, me gustaría que nos platicaras un poquitito, porque además, o sea, a esas alturas podrías haber elegido como grandes directores, ya con carrera hecha, que seguramente les hubiera encantado dirigir y hacer su propia interpretación, digamos, de ese guión tan exquisito, ese cortometraje. Sin embargo, tú elegiste como puros directores jóvenes. De Gary Alarraqui creo que fue la primera vez que filmó una ficción, por ejemplo. Entonces, me gustaría que platicaras un poquito de La Hora Cero. Sí, la Hora Cero es un proyecto en el que yo quería saber cuánto pesaba la historia. Entonces, invité a muchos directores de varios lugares a dirigirla, y si alguien la quiere dirigir, está disponible para que la dirijan. La dirigí yo, se perdió ya el material, la dirigí en 35, no sé dónde quedó, con Edgar Ramírez y Daniela Bolaño, fotografiada por Héctor Ortega. La fotografiaron mis hijos en Cuba, la fotografió Rafa Maya, la fotografió Dan Carrillo, la fotografió alguien en Paraguay, Jorge Jiménez, el actor que estuvo en No Man's Land, la quiere dirigir. Y pues la idea es cómo va creciendo ese proyecto y cómo lo van viendo. Bueno, Gary, que lo mencionaste, estaba Michel Franco también, era uno de los que quería que la dirigiera, porque yo quería que lo primero que dirigiera alguien fuera eso, y darles eso de agrapas, una historia gratis para que pudieran arrancar su carrera. Y me parecía interesante, era un proyecto que hice con una fundación americana, y esta fundación me dio dinero para hacerlos, por lo menos financié unos. No sé si Lucas está acá. Creo que no llegaba. Lucas no llegaba, pero Lucas Akoskin produjo donde estuvo Gary vinculado. ¿Tú lo fotografiaste? No, al final fue Sansan. Luis Sanz. O sea, de un día para otro él se fue y me tuve que quedar cuidando a mi esposa. Ok. Hola, buenas tardes. Primero agradecerles la charla, hemos aprendido yo muchísimo, y son dos preguntas. Primero, ¿qué tan real es que para conseguir hacer un largometraje hay que recorrer un camino como cortometrajista? Y segundo, ¿qué se necesita para afiliarse a Tinta? A ver, para afiliarse a Tinta hay que escribir a un correo que es híjole, a ver, Rodrigo, si te acuerdas, creo que ese escritor es Tinta, o Tinta Escritores, perdón, @gmail.com, ¿no? Y ahí te damos toda la información. Son requisitos mínimos, es llenar una solicitud, decir si tu estatus es de activo o de aspirante, y luego pagar la cuota anual. No es nada del otro mundo. En cuanto al cortometraje, no, yo no creo que necesites hacer cortometrajes para hacer un largometraje. Hay gente que no lo ha hecho, no se necesita. A mí me ayudó muchísimo. Yo no fui a la escuela de cine, yo estudié letras inglesas, y entonces hacer cortometrajes me ayudó a entender la técnica cinematográfica, porque la entiendes en teoría, pero no es lo mismo la teoría de la práctica. Y entonces aprender en vivo las cuestiones técnicas en general del cine. O sea, la gente va a la escuela de cine entre 2 y 4 años. Bueno, en realidad podrías ir una semana y ya. O sea, sí, esa es la verdad. Porque uno donde más aprende pues es haciendo y viendo. O sea, te vuelves mejor escritor leyendo, y te vuelves mejor cineasta viendo películas. Y sobre todo las buenas. Las malas también hay que verlas para ver qué es lo que no hay que hacer, ¿no? O sea, pero esa es la manera, ¿no? Y también creo que cada quien tiene su camino. Entonces va a haber gente que necesite pasar por el cortometraje, y hay gente que no tiene que pasar por ahí. Lo que sí les puedo decir es que el cortometraje no te prepara para hacer un largo, porque el cortometraje es lo más parecido a una carrera de 100 metros, y el largometraje es varios maratones seguidos, ¿no? Esto me lo avisaron mis productores en Rudo y Cursi,
que son el Negro, Del Toro y mi hermano. Y yo ya en ese momento tenía como 8 o 9 cortometrajes y no, como decimos en mexicano, me la pela. Y no, o sea, ya que yo estaba ahí metido, decía, puta, estos cómo tienen razón, es brutal, ¿no? La diferencia. ¿Tenemos tiempo para otra pregunta, Arturo? Yo tengo aquí el micro. Ok. Lo robé. Bueno, lo primero, darles las gracias por la charla, que ha sido súper interesante. Estoy de acuerdo con todo lo que han dicho sobre lo que es el oficio de escritor, sobre el hecho de que la obra que tú tienes que vender y lo que es la madre del cordero es el libreto cinematográfico, pero a la hora de la verdad, y sobre todo cuando no tienes quizá mucha carrera, como por ejemplo es mi caso como guionista, pues cuando tú quieres, yo muchas veces lo que quiero es entregar un guión de largometraje o ya sea el piloto de una serie, pero los productores hoy en día ya lo que te piden es un dossier de venta. Que no quieren leer el guión directamente, no, te piden el dossier y el dossier tú lo tienes que diseñar y al final ya te conviertes como en una especie de mujer o hombre orquesta en la cual tienes que saber diseñar, tienes que saber vender, tienes que saber de marketing, tienes que, no sé, hacerle muchas florituras porque ellos lo que quieren es leer el dossier, que debe constar de 5 o 10 páginas como mucho, no vaya a ser que lean demasiado y a partir de ahí ya quizá hablamos, ¿no? Y a mí eso me da mucha rabia porque no llegan a leer muchas veces el guión simplemente porque a lo mejor el dossier pues no les ha parecido lo suficientemente atractivo. No sé si eso ocurre tanto en México como acá, pero aquí ocurre y no sé cómo podríamos los escritores desde nuestra humilde posición de la trinchera pues ir en contra de eso, ¿no? Porque yo creo que también al final es eso, te hace trabajar muchísimo más y que al final pues es mucho más complicado que lean el libreto. Yo pondría lo siguiente, este proyecto va a vender bien. Este proyecto va a vender bien. Mira, le están pidiendo al escritor que haga un trabajo que no es el suyo. Aunque yo decía que hay que llevar técnicas de negociación, administración de empresas y derecho, precisamente para estas cosas. Pero no es obligación de un escritor decir cómo se va a vender. Porque, y ni siquiera, repito, ni siquiera un experto en productos muy comerciales sabe si algo va a vender. Ya te imagino cuál es el público meta, si es clase A, B, C, D, F, ¿no? De estas tonterías que tienen, cuáles son los temas que pueden ser controversiales, cuáles son los temas que no pueden ser controversiales, cuál es el mensaje que quieres dar, qué mensaje se va a llevar al espectador. En México le decimos de una forma muy elegante, es pura mamada, ¿no? Con un amplio castellano. Y yo creo que no es tu trabajo, yo creo que lo primero que tenemos que decir es, perdóname, esto es lo que tengo, tú decides si tú crees que vende o no vende. Punto. Mira, yo te voy a contestar desde el punto de vista que me tocó a mí como ejecutivo de televisión. Coincido con mucho de lo que dice Guillermo, sin embargo, estos materiales, el deck gráfico, el pitch de venta, en realidad para el equipo de contenido nos da exactamente lo mismo. Lo que hay que entender es que una compañía toma decisiones en función de muchas opiniones de otras áreas. Y esas otras áreas no son expertos en lectura de guiones, no son expertos en narrativa, no son expertos, son expertos en marketing o en casting, en muchas otras cosas, ¿no? Creo que sí es una herramienta que ayuda a colocar el proyecto al interior de la compañía, como dentro de la compañía. Pero bueno, al final la decisión del contenido no va a ser de otra más que con el libreto, ¿no? O sea, cuando ya hay un interés de, oye, el deck, hay un universo interesante, hay una premisa interesante, vamos a ver qué tal escribe. Entonces ahora sí, mándame el guión y vamos a ver si realmente esto que tú estás proponiendo se está cumpliendo en el papel, ¿no? Como decía Guillermo, el cine y la televisión son animales muy distintos y se comportan de maneras distintas. También es cierto, y lo mencionaba hace rato, no muchos ejecutivos leen los proyectos. Por eso estas famosas Biblias de 50, 60 páginas dejaron de existir y ahora te piden 10 slides, ¿no? Mi recomendación es no dejar de hacer esos decks porque sí sirven al interior de las compañías, pero no es el material con el que se va a tomar una decisión. El material con el que se va a tomar una decisión realmente va a ser el libreto. Y solo recuerden que Breaking Bad fue rechazada por no sé cuántas plataformas y Harry Potter fue rechazada por no sé cuántas editoriales. Y La Casa de Papel. Star Y Wars. La Casa de Papel. Entonces, vean al Esto no es como de su aliado. resistencia.
Perseverancia. Exacto. Y paciencia. Y paciencia. Sí, a mí me gustaría preguntaros por cómo veis el futuro de las historias originales en el cine, ¿no? Porque vemos como que en los últimos 15, 20 años hemos estado llenos de precuelas, secuelas, superhéroes, o que las historias originales iban a las plataformas, ¿no? A las series. Pero ahora parece como que, bueno, con el resurgimiento de empresas como A24 o como la cada vez más relevancia de las películas que van a Cannes, que luego llegan a los Oscars, por ejemplo, y que llegan a hacer taquilla o que se venden en todos los países, parece como que están volviendo ahora a resurgir, ¿no? También pues, con el éxito de Sinners o Weapons, ¿no? en películas ya de estudio, que parece como que hay un resurgimiento, ¿no? de las historias originales. Me gustaría ver cómo lo veis. Yo no creo que haya un resurgimiento de las historias originales, yo creo que nunca han muerto. Lo que ha habido, sobre todo en el mainstream, pues son esto de lo que estás hablando, ¿no? Y como eso lo domina Hollywood, y yo ahí coincido con el maestro Scorsese, para mí todas estas películas de superhéroes y todo eso son parques temáticos, no son películas. Entonces yo la verdad ni las veo porque no me interesa. Y claro, soy un tipo más exquisito, entonces sí me gusta más el cine que se puede ver en los festivales, porque ahí está el alma del cineasta, ahí está el alma del escritor, ahí estamos, como decía Faulkner, que Memo y yo somos fans y hemos hablado de esto, que decía que ahí están las historias del corazón humano en conflicto consigo mismo. Y eso es a mí lo que me llama y me gusta, y esas son las historias originales y, como dijiste, auténticas, o como era lo de las rodillas, genuinas, ¿no? Digo, no sé qué piensen ellos, pues, pero... No, bueno, una cosa que también Guillermo nos ha dejado como enseñanza es que cada historia encuentra su propio público, ¿no? Entonces, al final, cada tipo de película terminará encontrando a su público y en las salas que debe de estar, ¿no? Entonces, yo creo que está bien la película de superhéroes que hace millones de dólares y la van a ver millones de personas, y a lo mejor la película más independiente que la van a ver 500 personas, ¿no? O sea, yo creo que ninguna está bien y ninguna está mal, ¿no? Es como la comida o la música, al final tú vas buscando lo que a ti te apetece, te llena, te hace sentir bien, pero yo creo que la variedad en las historias, ya sean remakes o sean originales, debe de existir, ¿no? Digo, aquí no tocamos el tema, pero ahora se vendrá esta discusión sobre los famosos microdramas que ya seguramente muchos están viendo, ¿no? Y para mí está bien, o sea, quizá no soy un consumidor de eso, pero habrá gente que sí lo sea, y creo que no está mal crear desde diversos ángulos. Yo creo que hubo momentos, sobre todo en Hollywood, que marcaron la forma en que se ve el cine en el mundo. Uno fue la crisis económica del 2008, que reventó a muchas productoras independientes y distribuidoras independientes, razón por la cual fueron mucho más cautelosos los estudios. Entró lo que llaman ellos la tiranía del adolescente de 15 años, que es el que más va a las salas cinematográficas, y luego la puntilla, que fue la pandemia, que ha disminuido la asistencia a los cines en un 40%. Pero cambian las cosas. No podemos dar por hecho siempre una sola tendencia. Ya se agotaron las películas de superhéroes. ¿Qué más le pueden explotar a una película de superhéroe? ¿Qué más le pueden hacer? Y la pandemia también educó a ciertos adultos que ya pensaban que el cine no era una posibilidad, cuando empezaron a ver productos en su casa, para no volverse locos. Lo voy a decir en términos de libros. Te voy a decir de mi libro, el premio Alfaguara, que gané en el 2020, la mala pata de que me tocara la pandemia. Vendía 400 ejemplares. Decía, puta, un fracaso. Se abrieron las librerías españolas y en 2 días se vendió más en España que todas las navidades juntas de los últimos 5 años, que en la Navidad es cuando más se venden libros. Y mi edición se agotó en esos 2 días. Entonces, va cambiando
van cambiando las tendencias y los gustos. En los años 70, las películas más taquilleras eran películas para adultos. El Padrino, por ejemplo, o Apocalipsis, o una película que se llamaba Scarecrow con Gene Hackman y Al Pacino, Sérpico, Tarde de Perros. En Estados Unidos esas eran las películas. Exacto. ¿Cambió el público? Sí. ¿Puede volver el público a ser así? Yo creo que sí. Creo que se va a volver a expandir ese público de nuevo. Ojalá. No, o sea, lo que cambió esa temática con la que crecimos en los 70s, de esos grandes películas y directores, fue Star Wars y la inauguración de la película franquicia. Y Tiburón. El cine Pero al menos Tiburón está hecho por un genio, ¿no? Sí, Star Wars. No sé, Star Wars dio. Pues desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Solo me resta agradecer a Casa México por el espacio, agradecer a Arturo y a Stage México por su esfuerzo, por unir a los mexicanos. Venimos con una delegación bastante grande en esta ocasión, es la tercera vez que estamos aquí. Yo me incluyo porque estoy aquí desde la primera edición con Arturo. Gracias a ustedes por haber asistido al panel. Y gracias a ti. Y gracias a ustedes por haber venido, Gracias. porque si no, pues no hay panel.